Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del curso de Historia de Madrid. Seguimos viendo lo que es el Madrid del siglo XIX y comienzos del XX. Bueno, pues lo que es el argumento que hemos tenido en estas últimas conferencias de lo que es este ciclo, pues hemos visto cómo Madrid se ha convertido en una importante metrópoli a partir de lo que es mediados del siglo XIX. Fijaos, nuestro argumento es que a mediados del siglo XIX Madrid cada vez se va a parecer menos a ciudades de su entorno para comenzar a parecerse más a lo que son las grandes capitales europeas. Madrid se va a convertir en una importante metrópoli. Y además de lo que es el crecimiento de la ciudad, de la expansión por los nuevos barrios, pues es imprescindible, necesario para el crecimiento de una ciudad, toda una serie de infraestructuras que se van a desarrollar precisamente durante este periodo, a mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y es precisamente lo que vamos a empezar a ver en lo que es esta conferencia de hoy. Vamos a ver concretamente cómo se desarrollaron toda una serie de infraestructuras necesarias para el crecimiento de cualquier ciudad, entre ellas, fijaos, lo que es una distribución de agua moderna, me estoy refiriendo al canal de Isabel II, y al desarrollo de toda una serie de fuentes de energía. Por supuesto, vamos a hablar de lo que es el gas, la electricidad, y como vemos, pues todo esto va a contribuir a que Madrid se acabe convirtiendo en lo que es una gran metrópoli. Y fijaos, pues vamos a comenzar por la que, a mi juicio, es la infraestructura más importante de todas, que no es otra que, fijaos, abrir un grifo y que nos salga agua, algo que es totalmente maravilloso en lo que es una ciudad actual y totalmente necesario. Y es que fijaos, lo que es la distribución de agua, lo que es el abastecimiento de agua, desde el origen de lo que es la ciudad, basado en los llamados viajes de agua antiguos, había quedado totalmente desfasado, obsoleto a comienzos del siglo XIX. Recordamos que antiguamente lo que era la ciudad de Madrid se abastecía de agua a través de lo que eran toda una serie de acuíferos subterráneos, de aguas subterráneas que aquellos primitivos madrileños supieron encauzar desde los acuíferos naturales hasta el centro de la ciudad a través de unos ingenios que se llamaron los viajes de agua antiguos. Unas galerías subterráneas que transportaban el agua por la mera fuerza de la gravedad desde, como os estoy comentando, los acuíferos hasta lo que era el interior del casco urbano. La verdad es que los viajes de agua antiguos madrileños funcionaron bastante bien y además llevaban un agua de una gran calidad hacia lo que era la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre? Que los viajes de agua funcionaron mientras lo que es la población de la ciudad de Madrid se mantuvo en unos niveles próximos a los 100-130 mil habitantes. Pero cuando Madrid supera lo que es esta población, pues ya estos viajes de agua antiguos quedaron obsoletos, no tenían capacidad para abastecer de agua a una ciudad en constante crecimiento como era Madrid. Fijaos, os doy unos datos. Durante prácticamente todo el siglo XVIII se puede decir que cada madrileño, si quería, podía disponer como máximo de 10 litros de agua al día, que fundamentalmente los madrileños iban a buscar a las fuentes públicas que había en la ciudad, porque tener agua en su casa solo era potestad de unos propios privilegiados que podían pagarla, porque tener agua en casa era realmente carísimo. Pues fijaos, si estos datos que os estoy comentando se refieren al siglo XVIII, durante el siglo XIX a comienzos la situación fue a peor. ¿Por qué? Porque la población de la ciudad aumentaba. Si a finales del siglo XVIII Madrid tiene lo que es una cifra cercana a los 190.000 habitantes y ya los viajes de agua apenas podían abastecer a esa población, pues a mediados del siglo XIX Madrid llega a los 233.000 habitantes. Por lo tanto, Madrid tiene una escasez de agua durante esas fechas realmente tremenda. Fijaos, las autoridades madrileñas intentaron implementar lo que es esos viajes de agua, incluso llegaron a construir un último viaje, el del Fuente de la Reina, en el año 1850, a partir de 1850, pero todo ello era inútil. Los viajes de agua ya no podían abastecer Madrid. Era necesario un nuevo abastecimiento de agua, un abastecimiento moderno que se basara en abastecer la ciudad a través de lo que era uno de los ríos que circundaban la misma. Fijaos, en un primer momento se vio o se intentó abastecer de agua con el Manzanares, pero el Manzanares, recordar que como nos decía Quevedo, más que un río era un aprendiz de río, no tenía ni el caudal ni la altura suficiente para abastecer la ciudad.
Posteriormente se vio el jarama, pero el jarama tampoco era la solución. ¿Por qué? Porque no tenía la altura suficiente para poder hacer llegar las aguas del jarama a lo que era el centro de la ciudad de Madrid. Por esa razón, fijaos, hacia el año 1847, el gobierno, el ministro entonces de Fomento llamado Juan Bravo Murillo, va a encargar a unos ingenieros llamados Rafo y Rivera que realizaran un primer proyecto para intentar abastecer de agua a la ciudad de Madrid a través de las aguas del río Lozoya, situado a 77 kilómetros al norte de la misma. Rafa y Rivera hicieron un proyecto sólido y convincente y una vez que lo terminaron, el Ministerio de Fomento lo sacó a concurso. Buscó toda una serie de empresas privadas que se encargaran de hacer un canal que llevara el agua del Lozoya hasta el interior de la ciudad. Finalmente, el concurso fue adjudicado a una entidad privada por aquel entonces que se llamaba Sociedad de Aguas Canal de Isabel II, que es el que hizo el proyecto definitivo para abastecer de aguas a lo que fue la ciudad de Madrid. Mirar en lo que es el proyecto de lo que es este canal de Isabel II, fue encomendado a este importantísimo ingeniero que tenéis en pantalla. Concretamente se llamaba Lucio del Valle. Y fue Lucio del Valle el que hizo finalmente lo que es este tremendo proyecto de transportar el agua a través de 77 kilómetros desde el río Lozoya a lo que es la ciudad. Fijaos, lo que es este proyecto del canal de Isabel II se basaría en tres partes. Lo primero que había que construir era una presa donde embalsar el agua y donde establecer la toma de las aguas para que a partir de ese momento, a partir de ese lugar, se hiciera un canal de conducción que llevara las aguas a la ciudad de Madrid. Lo que es esa presa y la toma correspondiente de agua se decidió hacer en un lugar conocido como antiguo como el Pontón de la Oliva. Ahí habría que hacer el primer elemento importante de esta aventura maravillosa que fue el canal de Isabel II, una presa que embalsara todo el agua y donde poder hacer lo que es esa toma. Posteriormente, lo siguiente que habría que hacer era un canal de conducción que a través de 77 kilómetros y salvando todo tipo de desniveles, barrancos, de acuerdo, montículos, pues trasladara lo que era el agua hasta un primer depósito que se situó a las afueras de Madrid o que se decidió ubicar en un lugar conocido desde antiguo como el Campo de Guardias. Y a partir de lo que es ese depósito del Campo de Guardias, que partieran toda una serie de arterias principales que llevarían el agua al centro de la ciudad y a partir de esas arterias principales salir las acometidas individuales hacia cada una de las casas que habría en lo que es esa ciudad de Madrid. Como estáis viendo, es un proyecto realmente impresionante. Fijaos lo que fue este proyecto del canal de Isabel II, pues comenzaron las obras en el año 1851. Fijaos, empezaron todas las obras a la vez. Quizá lo más destacado fue la construcción de la presa, que como os estoy comentando, se construyó en las proximidades de Torrelaguna, concretamente en una zona que, como os he dicho anteriormente, era conocida desde antiguo como el Pontón de la Oliva. Ahí, fijaos, se decidió construir una presa de 76 metros de longitud y hacer precisamente lo que es la toma de las aguas saliendo de lo que es esa presa. Aquí tenéis en lo que es la pantalla una fotografía de Charles Clifford, fotógrafo de cámara de la reina Isabel II, en donde se ve perfectamente cómo estaba la zona del Pontón de la Oliva antes de construir lo que es la presa. Y aquí, fijaos, pues tenéis ya la presa terminada. Una tremenda obra de ingeniería, ¿verdad? Realizada por este número de arquitectos de la promoción de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid del año 1844, destacando sobre todo a Luzo del Valle, a José Morer y Abril. Todos ellos participaron en lo que es esta magnífica obra del canal de Isabel II. La presa, como estáis viendo, se llegó a construir. Aquí la tenemos en la imagen. Todavía está en pie, aunque ya no funciona. Ahora os comentaré por qué no funcionó. Comentaros que la mayoría de los trabajadores que hacen lo que es esta presa del Pontón de la Oliva fueron presos de las cárceles madrileñas, que se les permitía trabajar en las obras del canal a cambio, fijaos, de redimir en unos cuantos años lo que era la pena a la que les habían condenado, ¿de acuerdo? Aquí tenéis esta magnífica fotografía nuevamente de Clifford, en donde se ve todos estos trabajadores, como digo, muchos de ellos presos, que trabajaron en las obras del canal de Isabel II.
comentaros que fue una lástima. ¿Por qué? Porque la presa estuvo muy bien construida, estaba perfectamente bien hecha, pero el problema fue que se equivocaron de lugar. La verdad es que no eligieron bien el lugar. ¿Por qué? Porque la verdad es que la presa fue construida sobre un suelo demasiado kárstico. Había muchas cuevas en lo que sería el subsuelo sobre el que se construyó la presa, y además era un terreno tan kárstico, ¿verdad?, que con el tiempo comenzó a presentar filtraciones, de tal manera que el agua pasaba por debajo de lo que sería la presa, de tal manera que lamentablemente a los pocos años la tuvieron que cerrar, pero como digo, esta fue la presa original de lo que sería el canal de Isabel II, magnífica, por cierto, lo que es esta fotografía de Charles Clifford. Aquí tenéis lo que es ese desaguadero, perdón, de lo que es esa presa del Pontón de la Oliva. Como digo, una obra de ingeniería realmente estupenda, si no fuera, como digo, por el suelo sobre la construyeron, que quizá no era el más idóneo. Mirar esta fotografía que tenéis en pantalla también es muy interesante. Como os he dicho, muchos presos trabajaron en lo que son estas obras de la presa del Pontón de la Oliva, así que se tuvo que construir allí un presidio, una cárcel, como estáis viendo en pantalla, allí en lo que es la zona de Torrelaguna, y aquí concretamente tenéis ese presidio, ¿de acuerdo?, en donde pues estuvieron aquellos presos que contribuyeron a los trabajos de las obras del canal de Isabel II, unos presos que no acabaron muy bien. La verdad es que las horas de trabajo eran tremendas, el trabajo era durísimo, y para colmo, a mitad de la obra, pues lo que fueron los trabajadores les afectó notablemente una tremenda epidemia de cólera que estalla en Madrid precisamente durante esos años y que diezmó a lo que fueron los trabajadores del canal. Una auténtica lástima, pero bueno, la obra finalmente se pudo finalizar. Mira, ya tenemos la presa construida, y después de la presa, fijaos, lo que era el agua se tenía que traer a Madrid a través de un canal de conducción. Un canal de conducción donde los ingenieros del canal aplicaron todo tipo de técnicas, muchas de ellas antiguas técnicas romanas, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí tenemos concretamente uno de esos sifones que se utilizaban para transportar el agua y salvar montículos a través de lo que es esa teoría, ¿verdad?, de los vasos comunicantes. Muy bonita también lo que es la foto de Clifford. Fijaos, claro, también podía ocurrir que el canal tuviera que salvar barrancos y toda una serie de obstáculos. En ese caso, fijaos, los ingenieros del canal lo que hacían era construir acueductos. Y de hecho, fijaos, el camino desde lo que es la presa del Pontón de la Oliva hasta Madrid, fijaos, pues lo que es el terreno está lleno de estos acueductos que todavía podemos ver en lo que son las proximidades de lo que es la ciudad. Fijaos, concretamente aquí tenéis lo que es este acueducto del Cerrillo, realizado en esa década de 1850 para llevar el agua del Lozoya a lo que es la ciudad de Madrid. Mirar este, qué bonito también, qué interesante. Nuevamente una fotografía de Clifford, el acueducto de la Sima. Como estáis viendo, obras de ingeniería muy bien hechas, muy bien realizadas. Aquí tenéis este otro acueducto, fotografía magnífica, preciosa de Clifford. Mirar cómo Clifford, lo que es el fotógrafo, pues utiliza varios personajes en lo que son sus imágenes para que nos hagamos una idea de las proporciones que tenían lo que son estos acueductos, lo que son estas obras del canal de Isabel II. Fijaos, de todos los acueductos que se construyen en lo que son estas obras del primitivo canal de Isabel II, uno de estos acueductos podemos verlo en Madrid capital, y no es otro que este famoso acueducto de Amaniel, situado en las proximidades de Cuatro Caminos, en lo que sería la avenida de Pablo Iglesias. Aquí tenéis lo que es este interesante acueducto de Amaniel. Fijaos cómo cuando se construye en aquella década de 1850 no había nada en lo que son sus inmediaciones, y hoy pues todo lo que es esta zona está totalmente poblada de casas, de viviendas. Muy bonita, ¿verdad?, lo que es la fotografía. Fijaos, este es ese acueducto de Amaniel que os estoy comentando, cómo estaba cuando se construyó, y aquí en la siguiente imagen le tenéis en la actualidad, como estoy comentando, muy cerquita, ¿de acuerdo?,
de lo que son la zona de Cuatro Caminos, ¿verdad? Del tercer canal, del tercer depósito del canal de Isabel II, como os estoy comentando, arqueología del siglo XIX que todavía podemos ver en lo que son las calles de Madrid. Ya no funciona lo que es el acueducto, pero como estáis viendo, muy interesante. Si queréis ver uno de estos acueductos originales del canal en Madrid capital, pues os podéis acercar a verlo y la verdad es que es una obra colosal, una obra realmente, realmente curiosa. Fijaos, hemos visto lo que es la presa, hemos visto también lo que es el canal de conducción. Pues bien, todo ese agua que traía el canal a través de lo que es esos conductos y acueductos que hemos visto, finalizaba en lo que es las afueras de Madrid. Concretamente en el primer depósito del canal de Isabel II, que es este que estáis viendo en la imagen, ¿de acuerdo? Un depósito, fijaos, diseñado por el ingeniero Rivera, y la verdad es que es un depósito fenomenalmente hecho. Fijaos, tenía una capacidad para 56.000 metros cúbicos. ¿Qué quiero decir? Muchísimo más que lo que traían las aguas de aquellos viajes antiguos que abastecían la ciudad. Como os he comentado, lo que es este depósito del canal de Isabel II se ubicó en una zona de las afueras conocida como el Campo de Guardias. Claro, se tuvo que hacer una calle que pasaba por lo que es estas inmediaciones de este primer depósito. Así que como Juan Bravo Murillo fue el ministro de Fomento que encargó lo que es el primer proyecto de los ingenieros Raffo y Rivera, y también Juan Bravo Murillo fue presidente del gobierno cuando se inauguraron las obras del canal, pues por eso a la calle que pasa hoy por este primer depósito se le puso el nombre, ¿verdad?, de calle Bravo Murillo, donde todavía hoy podemos ver este depósito del canal de Isabel II. Ya no está en funcionamiento, un depósito precioso, como estáis viendo, decorado de una manera maravillosa con lo que es esta fuente que estáis viendo en pantalla, realizada por el escultor Sabino Medina, una fuente muy clasicista, ¿verdad? Está estructurada como si fuera el típico arco de triunfo romano, y en donde vemos, fijaos, a lo que es el río Lozoya, en lo que es la parte central, bañando con sus aguas a lo que es la ciudad de Madrid, para favorecer con ello a la industria y a la agricultura situada a ambos lados de lo que sería ese río Lozoya. Muy interesante también lo que son los escudos, el escudo de la corona, el escudo de lo que es el Ayuntamiento de Madrid, muy bonita lo que es esta también fuente del canal. Comentaros que a partir de lo que es este primer depósito, aquí el agua se almacenaba, aquí el agua se medía, el agua se filtraba, y a partir de ahí salía por toda una serie de arterias generales, por una arteria general que se iba a meter por Madrid, concretamente por lo que sería la calle San Bernardo, y que cruzándose con otra arteria que pasaba por lo que sería el eje de Alcalá, Puerta del Sol, pues a través de esas arterias se realizarían las acometidas particulares que irían a las casas. Como veis, todo estaba perfectamente hecho, todo estaba perfectamente diseñado. Y fijaos, de esta manera llegamos, sin ninguna duda, a uno de los días más importantes de lo que ha sido la historia de Madrid. A veces para que un día sea importante, pues no hace falta que sea un natalicio, ni hace falta acontecimientos bélicos importantes, sino que simplemente, fijaos, llegue el agua procedente del Lozoya. Y así fue como el día 24 de junio del año 1858, por fin llegaron las aguas del río Lozoya hacia lo que fue la ciudad de Madrid. Concretamente, la ceremonia de inauguración se realizó a las 4 de la tarde en el primer depósito que os he comentado. Allí parece ser que estuvo la reina Isabel II, junto con su marido, el rey consorte, Francisco de Asís, junto con Lucio del Valle, y lo que hicieron es abrir una compuerta que permitió que por primera vez las aguas brotaran en ese primer depósito. Parece ser que en ese momento, fijaos, se incendieron y se soltaron numerosos fuegos artificiales. La reina rápidamente cogió un coche de caballos y acudió a lo que era la ciudad. ¿Para qué? Para inaugurar la primera fuente situada en lo que sería Madrid, que es esta que estáis viendo. La primera fuente del canal, situada ya en Madrid capital, intramuros, pues concretamente fue esta fuente, esta preciosa fuente, que se situó en lo que hoy sería la calle San Bernardo, ya muy cerquita de la glorieta de Ruiz Jiménez, la glorieta de San Bernardo. Mirad cómo la fuente, concretamente,
estaba en las inmediaciones de lo que sería la iglesia de Montserrat, esta iglesia que hemos visto construida por Pedro de Ribera a comienzos del siglo XVIII y situada enfrente del antiguo Hospital de la Princesa, que estaría justo a este lado, donde más o menos hay allí unas casas de hormigón, que les cae la hiedra, ¿de acuerdo? Que fueron viviendas militares, pues ese fue el solar del antiguo Hospital de la Princesa, pues enfrente más o menos es donde se inauguró esta primera fuente del canal de Isabel II, preciosa fotografía también de Clifford en donde estamos viendo pues cómo por primera vez brotaron las aguas del río Lozoya en lo que fue la ciudad de Madrid. Comentaros que esta fuente todavía la tenemos, es una fuente que, después de estar en la glorieta de San Bernardo, de Ruiz Jiménez, se puso en la Puerta del Sol. Más tarde se trasladó a Cuatro Caminos, en el que estuvo muchos años, en esa glorieta de Cuatro Caminos. Y hoy en día podemos ver lo que es esa primera fuente del canal de Isabel II. Nada más entrar en la Casa de Campo por la Puerta del Rey, lo que sería el entorno de Madrid-Río, enfrente de lo que sería ese palacete de la Casa de Campo, que algunos llaman el palacete de los Vargas, pues ahí está lo que es esta fuente que tenéis en pantalla y que fue la primera fuente del canal de Isabel II que, como os he comentado, estuvo en lo que es esa calle San Bernardo. Muy interesante y acontecimiento fundamental, la inauguración del canal de Isabel II, como os estoy comentando, el día 24 de junio del año 1858. Y el canal, efectivamente, lo cambia todo. ¿eh? La verdad es que empezó a llegar el agua y el agua en la abundancia a prácticamente todas las calles de la ciudad de Madrid. Bien es cierto que no todos los pisos tenían agua como hoy en día, pero al menos se situó una fuente en cada uno de los patios de las casas, lo cual ya era un avance, porque no había que ir a esas costosas fuentes públicas que se siguieron realizando y construyendo, pero realizadas ya en otro concepto. Se pusieron numerosísimas fuentes en Madrid, fuentes vecinales, cambia el concepto hasta de la fuente, ya no son fuentes costosas de piedra, tremendas, sino como estáis viendo una simple estructura de hierro fundido por donde salía el agua, como esta que estáis viendo concretamente en la calle Luchana, que como estamos viendo nos retrata lo que es esta revista Nuevo Mundo, todo un acontecimiento que mejora la vida de los madrileños, lo que es la creación de este canal de Isabel II. Hasta tal punto cambia la vida de los madrileños el canal, que se puede decir que si no hubiera sido por el canal de Isabel II, probablemente hoy Madrid no sería la capital de España. ¿Por qué? Porque Madrid necesitaba agua y el agua se la dio el canal de Isabel II, probablemente la mejor obra de ingeniería madrileña realizada durante todo el siglo XIX y parte del XX. Fue un auténtico modelo, salvo ese error de la presa del Pontón de la Oliva que os he comentado. Fijaos, lo que fueron las infraestructuras del canal no quedaron ahí, no pueden quedar ahí. ¿Por qué? Porque Madrid sigue evolucionando, Madrid sigue creciendo tanto en extensión, recordar que más o menos por aquella época se promulga el ensanche de Madrid, la ciudad tiene que crecer por los nuevos barrios, pero ya no solo eso, también aumenta muchísimo más lo que es la población de la ciudad. De tal manera que si a mediados del siglo XIX, en 1850, Madrid tenía 233.000 habitantes, pues en 1900 alcanzó ya el medio millón de habitantes. Se duplicó lo que es la población. De esta manera, con un único depósito, pues no había para abastecer Madrid. Y por eso, fijaos, los ingenieros del canal pues continuaron haciendo infraestructuras. En la década de 1860, el ingeniero José Morer Abril pues hizo lo que es el segundo depósito de lo que es este canal de Isabel II, que se situó justo enfrente del primero y que contribuyó a aumentar lo que es la capacidad de agua para la distribución en lo que es la ciudad de Madrid. Durante esta época, fijaos, década de 1860, pasó un acontecimiento curioso, negativo. La verdad es que el canal se arruina. Os he dicho al principio que era una empresa privada, se arruinó. De tal manera que durante esta década lo que es el canal de Isabel II pasó a ser público. Es decir, el Ministerio de Fomento se hace cargo de él hasta que nuevamente se volvió a privatizar en un futuro y nuevamente volvió a ser público. La verdad es que estuvo ahí jugando entre empresa pública y empresa privada. Fijaos, durante los años en los que el canal de Isabel II fue público, se puede decir que bajó la intensidad de lo que fueron las obras del canal. De tal manera que hasta comienzos del siglo XX, pues el canal no se espabila.
Y la verdad es que hacía falta nuevas infraestructuras. Sobre todo, ¿por qué? Porque Madrid estaba creciendo por nuevos barrios que estaban situados a una altura superior que los depósitos del canal. Y eso hacía que fuera imposible abastecerlos de agua con unos depósitos situados tan bajos, tan cerquita de lo que era el límite de la ciudad. Durante décadas, como os estoy comentando, el canal de Isabel II no atendió a la demanda de lo que fueron esos habitantes de los nuevos barrios situados más al norte. Todo cambió a comienzos del siglo XX. ¿Cómo? Porque al canal de Isabel II, como ahora veremos, le salió competencia. Se inauguró un nuevo canal de aguas, el canal de Santillana, que precisamente comenzó a abastecer el líquido elemento a los barrios situados más al norte. Y claro, el canal de Isabel II, al ver que Santillana les estaba quitando clientela, pues lo que hizo es espabilarse y construir nuevas infraestructuras. Fijaos, a ese segundo depósito, realizado en 1865 por José Morer y Abril, en 1907 se construyó un primer depósito elevado, un nuevo depósito más, pero un depósito distinto. Fijaos, los anteriores depósitos, ¿de acuerdo? El primero y el segundo, estaban pensados para abastecer el interior de Madrid, que estaba más bajo, a una altura más baja que los primeros depósitos. Cuando se construye este primer depósito elevado, estaba pensado para abastecer a los barrios más altos y así poder hacer frente a la competencia del canal de Santillana. Por eso se construyó este primer depósito elevado. Una auténtica maravilla de ingeniería lo que es este primer depósito. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba, fijaos, fijaos, primero, establecer una central térmica que generara vapor y un vapor que hiciera funcionar una máquina de vapor. Y esa máquina de vapor, ¿qué es lo que hacía? Subir el agua hasta la parte alta de lo que es este primer depósito elevado, que el agua tomara cota y a partir de ahí poder abastecer a lo que serían los barrios altos. ¿Qué quiero decir? Que hoy, cuando pasamos por la calle Santa Engracia, donde está este primer depósito elevado, vemos únicamente el depósito, pero lo que es esta infraestructura había que complementarla con una central térmica que todavía sigue estando, ya no está en funcionamiento, y una sala de máquinas donde hubo una máquina de vapor que era la que hacía subir el agua a la parte de arriba. Una auténtica maravilla lo que es este primer depósito elevado de lo que es el canal de Isabel II. Un depósito que ya tampoco hoy está en funcionamiento, hoy lo que es la distribución de agua ya todo es mucho más moderno y que desde hace unos años, lo que es este primer depósito ya está clausurado, sigue perteneciendo a la Fundación Canal de Isabel II y como bien sabéis, hoy se utiliza sobre todo como sala de exposiciones. Y si no habéis ido a ver este primer depósito elevado del canal, ir a verlo porque es una auténtica maravilla, ¿de acuerdo? Es una auténtica obra de ingeniería realmente espectacular. Y así nos ponemos en el año 1907 y en aquel año de 1907, pues el canal de Isabel II ya tenía tres depósitos: el primer depósito normal, el segundo depósito normal y el primer depósito elevado para abastecer los barrios más altos. Claro, como con el primer depósito elevado no era suficiente para abastecer los barrios más altos, después de lo que es la construcción de este genial primer depósito elevado, pues los ingenieros del canal de Isabel II se plantearon la construcción de una nueva infraestructura, un tercer depósito normal, al uso, que se decidió ubicar un poquito más al norte de lo que serían los dos primeros depósitos, en el entorno de lo que es Avenidas Filipinas, ya más o menos a la altura, quizá un pelín más bajo, de lo que es Cuatro Caminos, en el entorno del último tramito de Bravo Murillo antes de llegar a Cuatro Caminos. Hoy sabéis que ahí hay un parque que se le conoce como el Parque Santander. Fijaos lo que es la obra de este tercer depósito. Comienza en 1909, pero no se inaugura hasta 1915. Fue realizado por el ingeniero José Eugenio Rivera. Y sí que es verdad que las obras se retrasaron porque al poco de comenzar ocurrió un luctuoso acontecimiento. La verdad es que se hundieron las cubiertas del depósito, mató a muchos trabajadores. Fue un acontecimiento de los más desgraciados de comienzos del siglo XX en Madrid. Pero bueno, posteriormente se finalizaron las obras de lo que es este tercer depósito, de tal manera que complementó perfectamente lo que es la distribución de agua en lo que es la ciudad de Madrid de estos comienzos del siglo XX. Aquí tenemos
lo que es la parte inferior de este tercer depósito del canal de Isabel II, que como os he dicho, hoy en la parte de arriba, porque es en la parte de arriba, sobre la cubierta, pues ha establecido un parque, ¿de acuerdo? Que le conocemos como el Parque Santander, donde fijaos, pues hoy en su mayoría está dedicado a toda una serie de actividades deportivas, muy interesante, ya tampoco está en uso lo que es ese tercer depósito del canal de Isabel II. Ya después de la Guerra Civil, fijaos, pues las infraestructuras del canal se complementarán con la construcción, fijaos, de lo que fue un cuarto depósito normal en Plaza de Castilla, junto con un segundo depósito elevado, que es lo que estáis viendo aquí en la imagen, situado en el entonces pueblo independiente de Chamartín de la Rosa, desde 1948 ya perteneciente a Madrid. Unas instalaciones que hoy en día tampoco funcionan, ya es una distribución de agua bastante más moderna, y que, como bien sabéis, pues están dedicadas fundamentalmente a usos culturales y sociales de la Fundación Canal, de lo que es la Fundación Canal de Isabel II. Mirar en lo que es unos pocos minutos, ¿verdad? Nos hemos hecho un recorrido precioso por lo que son todas las instalaciones del canal situadas en Madrid capital. Y la verdad es que el canal de Isabel II es maravilloso. Gracias al canal Madrid se pudo desarrollar como metrópoli. Fijaos, basta mirar este gráfico que estáis viendo en pantalla. Concretamente lo que estamos viendo es la evolución del consumo medio diario de agua del canal de Isabel II, y se ve perfectamente pues cómo lo que es la evolución es tremenda, de los 1.260 metros cúbicos diarios que consumían los madrileños en el bienio 1858-1859, se pasa, fijaos, a 264.000 metros cúbicos en el bienio de 1934-35, o dicho de otra manera, para que nos enteremos todos. Si os acordáis, a comienzos del siglo XIX, si los madrileños apenas podían disponer de 8-10 litros de agua al día con esos viajes de agua antiguos, en el bienio 1934-1935, con un Madrid mucho más grande y con una población que ya se acercaba al millón de habitantes, cada madrileño, si quería, podía disponer de 236 litros de agua al día. No me digan que no, ha mejorado mucho lo que son la vida de los madrileños con estas infraestructuras del canal de Isabel II. La verdad es que es muy interesante lo que es esta distribución de agua de Madrid. Pero no podemos dejar de hablar de lo que es la distribución de agua madrileña sin analizar también lo que fue el otro canal que se realizó para la ciudad, el llamado Canal de Santillana. Hoy ya está todo ello subsumido, aglutinado en lo que es el canal de Isabel II, pero entonces fueron canales independientes. Y fijaos, el origen de lo que es este canal de Santillana se remonta concretamente a comienzos del siglo XX. Cuando el marqués de Santillana, que tenéis aquí en pantalla, senadora Cortés, pues se dio cuenta que precisamente los barrios del norte de Madrid no los podía abastecer el canal de Isabel II. Recordar, estábamos en aquella etapa en donde el canal no se había espabilado. Veía que con los depósitos que había hacia abajo era suficiente, no quería invertir más. Y claro, en los barrios del norte había un gran déficit de agua. Por lo tanto, el marqués de Santillana, ¿qué es lo que dijo? Me voy a crear yo mi propio canal de agua y me voy a dedicar a abastecer precisamente aquellos barrios donde no llegaba de momento lo que es el canal de Isabel II. Luego recordar que el canal se espabila con la construcción del primer depósito elevado, tercer depósito normal. Fijaos lo que es el canal de Santillana, como estáis viendo, pues abastecía o se dedicó a abastecer lo que eran los barrios altos. Como veis, no llegaba a lo que era la parte sur de la ciudad, pero tuvo bastante éxito y la verdad es que ganó dinero, lo que es este Marqués de Santillana. Fijaos, el agua era distinta, era agua del Manzanares, no era agua del Lozoya, ¿de acuerdo? Decían que era un agua de una peor calidad, de tal manera que con el tiempo parece ser que había algunos barrios en donde tenían las dos aguas. Había viviendas en donde, bueno, pues tenían el agua de Santillana para fregar y para lavar y el agua del Lozoya para beber, que por cierto el agua del Lozoya era bastante más cara, pero sí que es verdad que Santillana hizo un buen trabajo y complementó pues todo lo que es esta distribución de agua de la ciudad de Madrid. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Marqués de Santillana? Pues exactamente lo mismo que había hecho el canal de Isabel II. ¿Qué quiero decir? Lo primero que se hizo es una presa.
¿Situada dónde? Pues en el pueblo del Marqués de Santillana, en Manzanares el Real. Ahí es donde se estableció, fijaos, un embalse con una presa que, por cierto, todavía está hoy. A partir de ahí se estableció un canal de conducción que llevaba lo que es el agua hacia un primer depósito o espita que se estableció, fijaos, en la carretera de Colmenar, en lo que sería la zona de Valdelatas, mucho más alto que Plaza de Castilla. La verdad es que tenía una visión mucho mejor el canal de Santillana, el Marqués de Santillana, que lo que había tenido en un primer momento el canal de Isabel II, porque desde allí, desde la carretera de Colmenar, pues se aseguraba lo que era la distribución de agua a todo Madrid. Fijaos, aquí tenéis una imagen de lo que es este embalse, de lo que es este embalse concretamente del Marqués de Santillana, con su presa, ¿verdad? Pues este tipo de construcciones que veis en el interior del embalse, que imitan, por cierto, la arquitectura del castillo que nos hace el arquitecto Guas, del castillo original, ¿verdad? De Manzanares el Real. Y fijaos, pues, como os estoy comentando, pues posteriormente el canal de conducción fue el mismo. ¿Qué quiero decir? Que si el canal de Isabel II utilizaba sifones, pues lo que es el canal de Santillana también utilizaba sifones. Si el canal de Isabel II utilizaba, de acuerdo, acueductos, pues el canal de Santillana también utilizaba acueductos. Mirad este de las dehesas, ¿de acuerdo? Construido en el año 1902, precisamente para la infraestructura de lo que es ese canal de Santillana. Y aquí tenemos, fijaos, la inauguración, perdón, en ese año de 1902, por parte del rey Alfonso XIII, de lo que fue precisamente el canal de Santillana, que, como digo, contribuye a aumentar y a mejorar lo que es la disponibilidad de agua de los madrileños en estos comienzos del siglo XX. Comentaros, de acuerdo, que el canal de Santillana, como en principio lo fue el canal de Lozoya, era una empresa privada. Aquí tenéis concretamente una de estas acciones de lo que es este canal de Santillana. Como digo, desde la década de 1960 ya todo es canal de Isabel II, pero hasta esa época funcionó como un canal independiente con estrategias para captar clientes, como estas láminas de agua, que eran como una especie de tarifa plana de aquella época, que vendía lo que es este canal de Santillana, y la verdad es que pues, funcionó, como digo, bastante bien. Mirad, aquí tenéis una de las tapas de lo que serían las alcantarillas, por donde pasaba este agua del Marqués de Santillana. Esto ya no existe. Es una auténtica reliquia. Si la ves por las calles de Madrid, yo lo estaba buscando y no he visto ninguna, pero si encontréis alguna, que sepáis que esto es una auténtica reliquia. Y fijaos, así fue como en 1936, a las puertas de la Guerra Civil, se puede decir que Madrid estaba perfectamente abastecido de agua. Y siempre cuando digo esta frase, hay alguien que me dice, pues yo no sé si eso es así, porque mi abuela no tuvo agua hasta los años 60. Y yo le pregunto, ¿y dónde vivía tu abuela? Y me dice, en Vallecas, o en Carabanchel arriba, en lo que sería hoy el distrito de Latina. Ah, amigo, es que eso en aquel entonces no era Madrid. Recordar que esos pueblos que circundaban Madrid no pasaron a la capital hasta finales de la década de 1940, comienzo de la de 1950. De tal manera que cuando yo os estoy comentando que 1936, a las puertas de la Guerra Civil, prácticamente todo Madrid estaba bien abastecido de agua, me estoy refiriendo a lo que entonces era Madrid, el casco histórico antiguo, lo que era el antiguo término municipal, descontado, por supuesto, los pueblos que se anexionaron a partir de la década de 1940. Muy interesante todo lo que es esta distribución de agua. Claro, ya tenemos agua suficiente. Así que fijaos, básico, paralelo a lo que es una moderna red de distribución de agua, pues tiene que ser también una red de alcantarillado. Si queremos establecer una distribución de agua moderna, tenemos que hacer un alcantarillado. ¿Para qué? Para desaguar todo ese agua que nos está llegando en gran cantidad. Hasta entonces, fijaos, no había alcantarillas en Madrid, había muy pocas y encima mal hechas. Se realizaron algunas en los reinados de Carlos III, más tarde también en los reinados de Carlos IV, incluso Fernando VII, pero eran alcantarillas mal hechas, no tenían la pendiente suficiente muchas de ellas, y luego había otras que no funcionaban. ¿Por qué era imposible que anterior al canal de Isabel II funcionaran las alcantarillas? Porque para que una alcantarilla funcione necesita agua. Si no, imaginaos,
todos los residuos, todo lo que son pues, nuestros residuos que echamos por el inodoro, ¿verdad? Pues caen a la alcantarilla, pero si no pasa agua por la alcantarilla, no lo lleva. De tal manera que para hacer un alcantarillado decente necesitamos agua. Y si no es hasta el canal de Isabel II, cuando Madrid tiene agua suficiente, ¿qué es lo que significa? Que no es hasta el canal de Isabel II cuando se hizo un alcantarillado moderno en lo que fue la ciudad de Madrid. Y efectivamente, fijaos, el canal de Isabel II se encargó de hacer la distribución de agua de Madrid, pero también se le obligó a hacer lo que es el alcantarillado, obra que por cierto fue diseñada por José Morer y Abril. ¿Un alcantarillado para qué? Para que vayan ahí las aguas de las pilas, las aguas de los fregados, las aguas de los baños, de las duchas, pues todo eso necesita un desagüe. Y además, ese agua que caía de las casas que habíamos desechado, pues es el agua que se utilizaba para trasladar, transportar lo que serían los residuos urbanos. Así que se puede decir que la red de alcantarillado moderno madrileña la hizo, fijaos lo que es este canal de Isabel II, a la par que hacía la distribución de agua. Y hay que reconocer que lo hizo muy bien, el canal de Isabel II. De tal manera que se puede decir que en 1900, pues prácticamente todo el casco urbano madrileño, así como partes del de Chamberí, barrio de Salamanca, incluso zonas del sur, estaban perfectamente dotadas ya de un alcantarillado moderno. Y como Madrid con el canal ya tiene agua, pues el alcantarillado funciona perfectamente. Solo que había un problema. ¿Cuál? Pues el problema era que el alcantarillado, todo lo que eran los residuos, toda la porquería, ¿dónde iba? A estos puntos rojos que estáis viendo en pantalla. Es decir, mayoritariamente al río Manzanares. De tal manera que imaginaos, si desde 1858 toda la porquería va al Manzanares, pues a comienzos del siglo XX, 1900, se puede decir que Madrid estaba bañado auténticamente por aguas fecales. ¿Por qué? Porque los puntos de desagüe de las alcantarillas no eran otros que el río. Fijaos lo que es el médico austriaco Philipp Hauser hizo un análisis de las aguas del Manzanares a comienzos del siglo XX y el resultado fue totalmente desolador. Era un auténtico foco de infección, un foco de inmundicia. Así que había que solucionar lo que es este problema. ¿Y cuándo se soluciona lo que es este problema? Pues fijaos, en el año 1917, cuando el ingeniero Fungairiño hace el primer plan de canalización y mantenimiento de lo que es el río Manzanares. Fijaos, lo que es este plan de Fungairiño se basaba en lo siguiente. Fijaos, en hacer del río Manzanares en su tramo urbano, ¿qué quiero decir? Desde el puente de los franceses hasta lo que sería más o menos el puente de Toledo, pues canalizarlo de tal manera que ya no tendríamos un río, tendríamos el qué, un canal. Además, como estáis viendo en la imagen, fijaos lo que hace Fungairiño es que el agua que pase por Madrid esté canalizada por un cauce uniforme, como estáis viendo, de 15 metros. Ya no es un río con cauces de diversas anchuras, es un único cauce de 15 metros. También, fijaos, se establecieron unos lados, como estáis viendo, antidesbordamiento, de tal manera que el cauce total del río alcanzaba los 40 metros. Y, fijaos, se establecieron a los lados de este cauce dos paseos de otros 30 metros y además se prohibió construir en este paseo de estos 30 metros. De tal manera que por debajo de lo que serían estos paseos se establecieron unos colectores. De tal manera, me explico, que si antiguamente alguien tiraba aquí de la cadena, iba en sus cositas a lo que sería la alcantarilla y la alcantarilla lo llevaba al río, pues en este momento, ¿qué es lo que pasará? Tirarán de la cadena, irá aquí una alcantarilla y la alcantarilla lo llevará no al río, sino al colector. Un colector que en un primer momento lo que hacía era una chapucería, ¿qué quiero decir? Trasladaba toda la porquería fuera del tramo urbanizado del río, más o menos por Villaverde, ahí salía todo un olor realmente espantoso. Todo esto, ¿cómo se seguirá solucionando? A partir de 1927, con la construcción de la primera depuradora madrileña, que fue la depuradora de la China, de tal manera que ya tiramos de la cadena, las cosas van a la alcantarilla, de la alcantarilla pasan al colector y el colector lo lleva a lo que es esa planta depuradora. Como estáis viendo, un plan perfecto que permitió sanear a la par que canalizar lo que es
el río Manzanares. Aquí ya estamos viendo lo que es una fotografía del Manzanares a su paso por lo que sería la Arganzuela. Mirar concretamente esto que tenéis aquí es lo que hoy conocemos como el Matadero, donde está la Casa del Reloj, la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela, y mirar cómo el río pasaba perfectamente por este cauce uniforme, recordar de 15 metros, con lo que son estos lados antidesbordamiento, con ese paseo de 30 metros hasta las edificaciones, y por aquí debajo recordar que pasaban lo que eran los colectores, ¿eh? Como estáis viendo, muy interesante lo que es esta canalización del río. De tal manera que, mirar, ya a comienzos del siglo XX, pues ¿qué es lo que tenemos? Una red de distribución de agua que nos funciona muy bien. Tenemos, fijaos, un alcantarillado y una canalización del río que funciona también muy bien. Y también en este momento, a mediados del siglo XIX, comienzos del XX, pues también se empezaron a poner en marcha lo que son fuentes de energía. La primera, el gas, y más tarde la electricidad. Fijaos, la primera que se establece concretamente es el gas. Y se puede decir que las primeras pruebas de gas en Madrid, de luz por gas, pues se realizaron muy pronto. Parece ser que en el año 1832 se encendieron ya por luz de gas los primeros faroles, en lo que sería la Plaza de la Armería, junto al Palacio Real. Más tarde, fijaos, el Ayuntamiento de Madrid continúa con lo que es esa iluminación de gas. Y se sabe que el marqués viudo de Pontejos construyó incluso un gasómetro en lo que es la Puerta del Sol. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el tiempo el Ayuntamiento de Madrid va a privatizar lo que es la iluminación por gas. Y fijaos, hacia el año 1847, lo que es la concesión de la distribución del gas de Madrid fue concedida a una empresa francesa llamada curiosamente La Madrileña, que sería la encargada de hacer una moderna distribución de gas de la ciudad. Lo que hizo esta fábrica de La Madrileña, esta empresa de La Madrileña, es establecer su fábrica de gas, mirar, en las inmediaciones de la Puerta y Ronda de Toledo. Fijaos, y ahí establecieron lo que es esta importante fábrica de gas que los madrileños pues la empezaron a llamar el gasómetro, así es como se llaman, ¿verdad? Este tipo de instalaciones, este popular gasómetro. Fijaos ¿para qué es? Para entender bien lo que es este gasómetro, sobre todo en las generaciones nuevas, pues mirar, hoy nosotros lo que utilizamos es el gas natural. ¿Qué quiero decir? Es un gas que se ha generado por un proceso natural y que en el caso de España sobre todo traemos de Argelia y Libia por toda una serie de gaseoductos. En aquel entonces no se podía traer el gas de lo que es esa zona, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se hacía para obtener gas a mediados del siglo XIX? Pues el gas se fabricaba. ¿Dónde? En estos depósitos, en estos gasómetros. Ahí, fijaos, lo que se hacía era quemar hulla y resina, y de la combustión lo que se hacía era pues coger lo que es ese gas y luego meterlo por toda una serie de tuberías y llevarlo para la iluminación pública de casas, calles y también, cómo no, para el uso de fábricas que ya se estaban empezando a construir en Madrid. Mirad, aquí tenemos lo que es este depósito, que es donde se fabricaba el gas. Claro, era un gas que se fabricaba en la ciudad, por eso los más veteranos recordaréis que antes del gas natural lo que utilizábamos era gas ciudad. ¿Por qué? Porque se hacía en lo que era en la ciudad, concretamente en estos depósitos, como os he dicho, que se quemaba hulla y resina. Y la verdad es que es un gasómetro que estuvo funcionando con normalidad. Luego hicieron otro en Manotera, es verdad, y estuvieron funcionando con normalidad hasta que a comienzos de la década de 1980 España pasó al gas natural. Así que como España pasó al gas natural, ya no se necesitaban, ¿de acuerdo?, lo que eran estos gasómetros. Se me ha olvidado comentaros que con el tiempo, 1917, fijaos lo que es esa fábrica francesa quiebra, por lo que es la Primera Guerra Mundial, y lo que es el ayuntamiento vuelve a hacerse cargo de la distribución por gas, y así surge esa famosa empresa Gas Madrid, pues que hemos conocido pues los que ya vamos teniendo una edad, ¿de acuerdo? Aquí tenéis lo que es este gasómetro, en lo que es las inmediaciones de Puerta de Toledo. Aquí se ve perfectamente la Puerta de Toledo, San Francisco el Grande. Aquí tenéis otra imagen, justo enfrente lo que es el mercado de pescados. Hoy todo esto pertenece a la Comunidad de Madrid. Y recordar que cuando España pasa al gas natural, pues todo esto evidentemente ya no se necesitaba y el gasómetro fue desmantelado. En esa operación, en recordar, llamada Pasillo Verde, todo ello fue adecentado, aquí se construyó un parquecito, unas urbanizaciones, y todavía hoy nos queda como vestigio arqueológico industrial lo que es esta chimenea
esta chimenea del gasómetro, que como estáis viendo en época estuvo inserta en todo este tipo de construcciones y que hoy podemos ver, fijaos, en lo que es este parquecito, ¿verdad? Que tenemos en lo que es esas inmediaciones de la Ronda de Toledo, como estáis viendo, muy interesante, aquí lo tenéis, lo que es esta distribución por gas. Fijaos, a la par que el gas, también muy pronto se empezó a realizar en Madrid las pruebas con luz eléctrica. Parece que es en la década de 1850 cuando se realizaron las primeras pruebas de luz eléctrica. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que el gas funcionaba tan bien que buena parte del empresariado madrileño, ¿qué es lo que dijo? Pues que eso de la electricidad de momento no iba a tener mucho futuro. Así que durante años, durante alguna década, pues la electricidad, fijaos, únicamente se utilizó en Madrid como un espectáculo de circo, un espectáculo circense. Fijaos, la gente iba al circo Price a ver cómo se encendían bombillas, luces de colores por una luz eléctrica, algo que para entonces era una auténtica maravilla. Mirar, parece ser que el acontecimiento que generaliza lo que es el uso de la electricidad en Madrid fue la boda precisamente del rey Alfonso XII, con su primera esposa, la reina María de las Mercedes. ¿Por qué? Porque parece ser que el Ayuntamiento de Madrid regala una iluminación pública a la pareja real. Se iluminó la Puerta del Sol, se iluminó la Casa de la Villa, como estáis viendo en pantalla, y esto gustó tanto a los madrileños que luego el propio rey anima a las empresas a que invirtieran y se empezara a generalizar lo que es la luz eléctrica. Y así fue, fijaos, cómo empezaron a aparecer pequeñitas empresas que lo que hicieron, fijaos, fue concretamente abastecer uno o dos barrios de la ciudad. Fijaos concretamente. Fijaos, aparece la fábrica alemana de electricidad, la fábrica inglesa de electricidad, la fábrica de electricidad del Pacífico, la fábrica de electricidad, ¿de acuerdo? De lo que sería la calle Luchana. Y todas esas fábricas, como digo, abastecían a uno o dos barrios. Por eso aquí tenemos, por ejemplo, lo que es este Ministerio de la Guerra, hoy Palacio de Buenavista, iluminado con luz eléctrica. Esto, fijaos, es lo que los estudiosos de la electricidad de Madrid han llamado el minifundio eléctrico, es decir, pequeñitas fábricas que lo que hacían era abastecer a uno o dos barrios, como os estoy comentando, de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre? Que a comienzos del siglo XX, pues ya los grandes grupos financieros, ¿qué es lo que vieron? Pues vieron que la electricidad sí era un negocio. Y lo que hicieron pues fue quedarse con, fijaos, el mercado de la electricidad, como tirando los precios, bajaron los precios. Concretamente el grupo Urquijo, que se mete en la electricidad, y también el Marqués de Santillana. Hombre, ya tenía hidráulica Santillana, pues dijo, pues voy a hacer también hidroeléctrica Santillana. Y mirar, la entrada en lo que es el negocio de la electricidad de estos grandes grupos financieros hundió aquel primitivo minifundio eléctrico, de tal manera que comenzaron a vender muchísimo más barato y a las fábricas pequeñas pues no les quedó otra que vender, así que desde comienzos del siglo XX pues fueron fundamentalmente dos grupos financieros los que llevaron lo que es esta electricidad en la ciudad. Aquí tenéis uno de ellos, lo que es esta cooperativa Electramadrid, aquí tenéis uno de estos recibos de comienzos del siglo XX. De tal manera que fijaos, al final ya de lo que es esta conferencia que hemos visto hoy, pues vemos cómo Madrid ha cambiado mucho desde mediados del siglo XIX a comienzos del siglo XX, pero no solo ha cambiado por arriba, por las calles, por el ensanche, por los nuevos barrios, por los magníficos edificios de la calle Alcalá e inmediaciones, ¿no? También ha cambiado en el subsuelo. En lo que es comienzos del siglo XX, a las puertas de la Guerra Civil 1936, se puede decir que Madrid ya tiene un correctísimo abastecimiento de agua gracias al canal de Isabel II y al canal de Santillana. ¿Qué más se puede decir? Que tiene, fijaos, una red de alcantarillado bastante interesante que ha sustituido aquellos antiguos pozos negros que eran un auténtico horror. También se puede decir, fijaos, que aparte del alcantarillado, tiene una red de distribución de gas importante, con ese gas ciudad fabricado en el gasómetro y también incluso una red eléctrica. Todo eso, ¿qué es lo que hace? Que, como os estoy comentando, durante estos primeros años del siglo XX y a las puertas de la Guerra Civil, se vea que Madrid ha cambiado, que ha cambiado mucho, que ha mejorado lo que son sus infraestructuras y que poco a poco empiezan a alejarse de lo que es el estado de las ciudades, de su entorno, y a parecerse más a lo que son otro tipo de metrópolis europeas, de capitales europeas, y todo ello gracias a estas infraestructuras básicas para el crecimiento de cualquier ciudad, especialmente la de Madrid. Aquí
finalizamos lo que es nuestra charla de hoy, nuestra conferencia de hoy, una charla que, como siempre, espero y deseo que os haya gustado. Así que nos vemos en lo que es la próxima sesión de este curso de Historia de Madrid, ya la última, la veremos la semana que viene, que concretamente haremos una visita. Muchas gracias por vuestra asistencia y, como siempre, espero y deseo que os haya gustado.